la nube a ver cómo. Listo. Bien. Bueno, ahora sí, el saludo oficial. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta segunda clase de nuestro discipulado, segundo discipulado que estamos nosotros ejecutando en este 2021. Bueno, para empezar, antes de entrar en materia, había una tareita, había una tarea por ahí. Entonces voy a, bueno, ¿quién quiere contarme acerca de la tarea? Uno solo por ahora. Yo, pastor. Ana. Ana, Anita, te escuchamos. Ana. Recuérdanos primero. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Anita. Recuérdanos en qué consistía la tarea y cuéntanos entonces tu tarea. Bueno, leer el Salmo 119, sus 176 capítulos. Versículos. Es el más largo de la Biblia, capítulo, versículos, es el capítulo más largo de la Biblia. Sí. Bueno, y la tarea era escribir cuál es la idea principal, pues, para cada uno de nosotros. Ajá, ok. Yo leyendo, interpreto como un clamor, así lo tomé yo porque es bastante emotivo el salmista. Es un clamor constante del salmista a Dios de cómo le permita cumplir su propósito, o sea, el propósito de él, y le revele o que le guíe su camino a la obediencia. Yo subrayaba en medio de todo, él le suplica en todo momento, ¿no? Y le agradece de que siempre él esté sujeto a su palabra, de que nada lo desvíe. No me dejes, enséñame, me regocijaré, haz el bien, enséñame, anhelo, guíame, enséñame, susténtame. Yo subrayaba todas esas palabras y veía cómo él tenía como aflicción de que muchos estaban contra él y le clamaba a Dios que a pesar de estar en tantos momentos difíciles jamás se apartó de su palabra y su fidelidad a Dios. Es un mensaje muy bonito pues hacia nosotros, hacia los hijos de Dios, que no nos desamparemos, no nos desviemos de su palabra, no nos apartemos de ella. Me encanta todo eso, como él es como pidiéndole a él, como con esa reverencia permanente. Todos esos versículos son pues, muy fuertes, muy fuertes. Acuérdate de mí, socórreme, ayúdame, susténtame. O sea, muy, muy bonito el mensaje de ese capítulo. Listo, Anita, muy bien. Pastor. Muchísimas gracias por tu aporte. Bien, a ver, levantó la mano Tomás. A ver, entonces, lo que escribí de todos Salmos 19 es que Dios siempre cuida a sus hijos. Su palabra es mi delicia, sus mandamientos son mis consejos. Cuando cumples los mandamientos de Jesús, te irá bien. Ok. Es decir, que para ti, de lo que habla el Salmo es de los mandamientos del Señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Tomás, muchísimas gracias. Tiene Leslie iba a hablar, Leslie, y después sigue José. Listo, Leslie, te escuchamos. Pues la verdad, todo el Salmo 119 no hay versículo que no hable de la búsqueda insaciable por conocer la palabra de Dios, los estatutos, la ley, el testamento, o sea, todos son como sinónimos
de lo que es la palabra de Dios y el anhelo de Él por estar, por no desviarse, por buscar continuamente la palabra verdadera y fiel, ¿sí? Pero entonces uno ve cada uno cómo desglosa y lo que cambia es esa palabra, ley, testamento, mandamientos, y eso es lo que yo veo. Es el Listo. anhelo. Muchísimas gracias. Bien. Muchas Jocelyn, gracias. Buenas noches, Paz. buenas noches. Veíamos en el Salmo 119 que básicamente es el clamor de un salmista, en esa búsqueda constante de, ante cualquier situación, ir a los pies de Cristo y pedirle a Él que sea Él siempre fortaleciendo, enseñándonos, llevándonos, guiándonos, siempre en esa constante búsqueda de que no importa qué tan grande sea el inconveniente, la solución siempre va a ser Dios, siempre va a ser llegar a Él, que no nos deje caer, que no nos suelte la mano, que nos enseñe a afrontar las diferentes situaciones. Y veíamos que aquel salmista no se cansaba. O sea, en todo no hay un versículo donde no veamos su constante clamor, su constante sed y hambre de la palabra. Y Muy ojalá y todos bien. fuéramos como ese salmista, ¿cierto? Ya vamos a mirar eso. Sí, señora. Creo que la reflexión es más que adecuada y oportuna. Sí, señora. Muy bien. ¿Quién más? Dos más. Porque hay otras preguntas que quiero hacer. Yo, pastor, A ver, Sandrita. me parece muy interesante el versículo de todo el Salmo en general, y es que hay un constante amor, tesoro. O sea, él dice que la palabra es más preciosa que el oro. Entonces es como esa importancia que el salmista tiene para él su palabra, ¿sí? Es esa importancia, es ese valor. Dice que no hay nada más que la palabra de Dios, no hay nada más importante en esta vida, no hay nada más semejante, porque él lo compara con el oro, él lo compara con todo lo que puede haber en el universo, y dice que es como, o sea, que no hay nada más importante que eso. Entonces, es un salmista, es una persona que se aferra mucho a eso, que se aferra también a obedecer la palabra, se deleita, es un deleite que hay en él. O sea, él no vive en lo que pasará o en la situación difícil, él no vive en lo que irán, él no vive en el mal que de pronto se está viviendo a nivel general, sino él solamente se deleita es en obedecer la palabra y que saber que Dios siempre está ahí para bendecirlo. Ok, perfecto. Muy bien, gracias, Sandrita. Bien, miremos esto. Mire todo lo que ustedes han mencionado. Tomé una pequeña lista acá de algunos de los aspectos que ustedes mencionaron. Súplica, busca estar sujeto a la palabra, mandamientos, expresa el querer conocer la palabra, no desviarse, sino que la palabra sea como quien guíe, entonces que no se desvíe, una búsqueda incansable, que la palabra le enseña, que la palabra es un tesoro, que es lo más importante, que es un deleite. Bueno, creo que estamos todos de acuerdo, entonces, que el tema principal de ese salmo es precisamente la palabra de Dios. Creo que estamos de acuerdo en que ese es el tema principal. Pero noten esto, miren. Ustedes rescatan, en lo que acabamos de escuchar, rescatan al salmista en ese amor hacia la palabra. Alguien hace un momento mencionó, oiga, nosotros deberíamos también ser lo mismo. Pero miren lo que sucede. Y aquí viene pues como la reflexión, y por eso les pedí que leyeran ese salmo. Bueno, estamos entonces de acuerdo en que el tema principal de ese salmo es la palabra de Dios.
Vemos cómo, llámelo, así como alguien nos mencionó hace un momento, llámelo mandamientos, llámelo testamentos, llámelo preceptos, llámelo estatutos, llámelo de la manera que lo llame, siempre va a hacer referencia a la palabra de Dios. Y a esa palabra es la que es un deleite, es la que es delicia, es la que es dulce, es la que es lámpara a mis pies, es la que lumbrera mi camino, en tu palabra esperado, etcétera, etcétera. Uno lee eso, yo sé que les pasó a usted lo mismo, uno lee eso y se deleita en todo lo que es la palabra de Dios. Pero vemos a un salmista anhelando, deseando esa palabra de Dios. Ojo a lo que les voy a decir. Y evidencia uno que él la anhela porque la palabra está por fuera de él. Quiere tenerla, quiere estar siempre con la palabra, quiere estar meditando, dice que medita de día y de noche en ella. Es decir, quiere estar en continuo contacto con la palabra de Dios, pero logramos nosotros ver que es como cuando usted o yo deseamos algo que está por fuera de nosotros. Es decir, está allá y yo la quiero tener, la quiero agarrar, quiero estar pegado ahí, quiero estar a toda hora ahí. Esa es como la perspectiva que se tiene de la palabra desde el punto de vista del salmista. Ahora, noten ustedes que todo lo que hace referencia a la palabra, en ese momento, ya montándonos como en un marco histórico, como de tiempo, noten ustedes que para esa época que el salmista escribe eso acerca de la palabra, ¿cuál era la palabra que había de parte de Dios? ¿Qué era lo que se conocía de la palabra de Dios? La ley. La ley, muy bien. Lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. En esa época existía la ley de Moisés. Noten que ni siquiera los salmos y los profetas. Existía solamente la ley de Dios. Y la ley le mostraba al hombre, o siempre le ha mostrado al hombre, lo mal que estaba con Dios, la necesidad que tenía de Dios, y bien metidito por allá, no le fue revelado a todo el mundo, también mostraba la manera como Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, iba a reconciliar al hombre con Dios. Entonces, noten esto. Si para esa época el salmista anhelaba, me gustó mucho que mencionó y dijo, oiga, nosotros deberíamos hacer así. Si para esa época el salmista expresa todo esto acerca de la palabra y apenas tenían la ley que le mostraba la condición del hombre con respecto a Dios, imagínense ustedes qué pasaría si nosotros verdaderamente tuviéramos ese mismo apego, esa misma entrega, esa misma hambre, esa misma sed, ese mismo deleite con la palabra de Dios hoy, que no solamente está la ley, sino que está todo lo prometido por Dios acerca de su Hijo Jesucristo, pero también está registrado todo el cumplimiento de la ley, de los profetas y de las promesas de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el evangelio para nosotros, las buenas nuevas de salvación. Ahora, miren esto otro. Les acabo de mencionar hace un momento, escuchamos al salmista y pareciera que él quisiera anhelar y agarrar algo que está por fuera de él. Pero usted y yo sabemos, y si no, hoy nos estamos enterando, que Jesucristo, que es la misma palabra de Dios, Él es el verbo, Él es la palabra de Dios, no está por fuera de nosotros, está en nosotros. Es decir, y la misma Biblia lo dice, no está por allá arriba para que el hombre diga, oiga, ¿quién me la traerá desde por allá arriba para que yo ame y abrace la palabra? Ni está por allá en el fondo para que alguien venga y me la saque de allá y me la traiga. Dice la palabra, está delante de nosotros y está escrita en nuestro corazón. Dios determinó que a través de Jesucristo escribiría su palabra, sus mandamientos en nuestro corazón. Eso dice la carta a los Hebreos, por ejemplo. Entonces, si la actitud del salmista fue eso, con apenas una parte de lo que usted y yo hoy tenemos, imagínense ustedes entonces
¿Cómo deberíamos ser nosotros viéndolo desde una cara y viendo la otra cara? Miren todo lo que nos estamos perdiendo cuando no le dedicamos el tiempo, la energía y la actitud correcta a la palabra de Dios. Bienaventurados ustedes, nosotros que estamos hoy acá, que hemos tomado la decisión de instruirnos a través de la palabra de Dios. Acuérdense que al principio coloqué yo un salmo, es el Salmo 1, versos 2 y 3 de la traducción al lenguaje actual, que dice, Dios bendice a quienes aman su palabra. Creo que eso nos quedó claro con el Salmo 119. Y alegres la estudian de día y de noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos, llegando el momento, ojo, dan fruto y no se marchitan sus hojas, y todo lo que hacen les sale bien. Todo lo que hace les sale bien. ¿Dónde estará entonces la clave del éxito para nosotros? Ahora que hablan tanto de esto, del éxito y de que todo les marche bien y todas aquellas cosas, pues mire, está ahí. No solamente está delante de nuestros ojos, sino que también está escrita por Dios en cada uno de nuestros corazones. Y es su palabra. La invitación entonces a que amemos la palabra de Dios, a que amemos lo que aquí está escrito, a que entendamos nosotros que en la palabra está expresada la voluntad de Dios para mi vida, está expresado su propósito para conmigo y está expresado entonces también en medio de esa voluntad y de ese propósito de Dios para con cada uno de nosotros, que es a través de su Hijo Jesucristo. Está desde el principio, desde el Génesis hasta Apocalipsis, no habla de otra cosa, sino solamente de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, eso lo dice la carta a los Hebreos. Yo para terminar esta parte se los voy a leer. Y dice, creo que lo leímos la vez pasada también, pero vale la pena volverlo a leer. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Eso es Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado. Note que no dice nos va a hablar, nos ha hablado. Es decir, todo lo que usted y yo necesitamos saber acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca de lo que somos nosotros para con Él y Él para con nosotros, Él ya lo habló, Él ya lo dijo y está expresado acá en la palabra de Dios. A quien constituyó, ¿no? Entonces dice, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, cruz del Calvario, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, la invitación es a que tomemos la palabra como lo que ella verdaderamente es para nosotros. Palabra de Dios para nuestra vida. Hay gente que muchas veces quiere escuchar hablar a Dios, quiere que Dios le hable, quiere que Dios le diga, quiere que Dios lo aconseje. Ok, ahí está la palabra. En alguna otra oportunidad, cuando hablemos, por ejemplo, de la oración, nos vamos a dar cuenta la importancia que tiene la palabra de Dios. No solamente para eso de la oración, para nosotros como creyentes de aquí en adelante, es la palabra de Dios. Todo para nosotros, absolutamente todo. Entonces ahí está la invitación. Si el salmista en aquella época con tan poquita parte de la palabra y con esa dureza con que Dios hablaba en ese tiempo y se abrazó a ella, imagínense ustedes qué podrá esperar Dios de nosotros en este tiempo cuando ha hablado a través de su Hijo y no tiene solamente promesas, ha evidenciado el cumplimiento de todas esas promesas y de los tiempos que Dios estableció para nuestras vidas. ¿Listos? ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Entonces, a ver, yo voy a preguntar por acá. Aquí al azar. Andrea Bustos. ¿Está por ahí?
No se asuste, no, nada. Yo voy a ir llamando, no se vaya a incomodar porque lo llamen. Ay, pastor, buenas noches, qué pena, señor. Hola, Andrea. Buenas noches. Andrea, por favor, cuéntanos. Dinos, por favor, un libro del Pentateuco. No escucho nada, pastor, qué pena. Que nos cuentes, mira en tus apuntes, no importa, si hay que mirar. No, es lo que pasa es que, espéreme 2 minutos, ¿Ahí? Bueno. Aló. Listo, ahí. Tengo Números, Génesis, Éxodo. Sí. Listo, con eso, suficientes. Esos son libros del Pentateuco, la primera división de la Biblia. Acuérdense que nosotros dijimos que la Biblia estaba dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, y que el Nuevo Testamento, la primera división que tiene, que son los primeros 5 libros, se conoce como el Pentateuco. Muy bien, Andrea, gracias. A ver, John Cruz, ¿está por ahí John Cruz? Bien, no está por allí. Yercelis Morales. Dayerlis Anaya. Anaya, sí. Buenas noches. Hola, Dayerlis. Bueno, Hola. Cuéntanos, por favor, 2 libros poéticos. Cantares y Salmos. Muy bien, perfecto. Sí, es lo sencillo que es, muy bien. A ver, Ricardo. Listo, le voy a preguntar, Ricardo. Los 2 libros de Crónicas y los 2 libros de Reyes, ¿a qué división del Antiguo Testamento pertenecen? A los históricos. Ok, perfecto, muy bien. ¿Sí es lo fácil? A ver, por acá miramos. Matilde, ¿está por allí? Señor. Ok, hola, hermana. Hermana, cuéntenos, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, sí, muy bien. Malaquías, muy bien. John me dice que no funciona, entonces escribe ahí por el chat, John. Un profeta menor, escríbenos allí un profeta menor. A ver, yo sigo preguntando por acá. Yadeline y Yadeline Molina. ¿Quién tiene levantada la mano? No lo vi. ¿Alguien está hablando por ahí? No se le escucha. Luz Cristancho. No tienes el audio activado. No, habla si no se te escucha porque no aparece aquí que tengas el audio activado. Bueno. A ver, el último por acá. A ver. América. América Rangel, ¿está por ahí? A ver, ya, Yesedis Morales, que levantó la mano. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, te pregunto, el libro
de Daniel, ¿a qué división del Antiguo Testamento pertenece? Profetas mayores. Muy bien. ¿Por qué se llamaban profetas mayores? Ay, Dios. Ay, me corrió, pastor. Ok, bueno, porque por el número por el contenido, acuérdense que era por el número de escritos que tenían, unos se llamaron mayores y otros se llamaron menores. Bien, muy bien, listo, ya pasó el susto de la tarea, ya, vamos a dejar ahí, vamos a continuar con el tema entonces. La idea es que, Luz sigue sin el audio activado. La idea es que, bueno, aquí dice John, Sofonías, Miqueas, sí, listo. Esos son profetas menores, muy bien. Recuerden entonces que la idea es familiarizarnos con la manera como está estructurada la Biblia. Es muy frecuente ver que ahí está uno el domingo allá en la congregación y entonces vamos a buscar el libro de Mateo y se empiezan desde Génesis a mirar dónde está Mateo. Tan, 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 tan. No, la idea es que podamos, en la medida que nos vamos familiarizando con el texto, con el libro, podamos identificar rápidamente dónde están cada uno de esos libros, igual que sus capítulos y sus versículos. Los capítulos y versículos no están en los originales, no están en los originales. Bueno, voy a hacer otra pregunta por acá. A ver. Sara Rico. Señor. ¿En qué idiomas están escritos los originales del Antiguo Testamento, Sarita? Espera, pienso. Piensa, no te afanes. ¿En hebreo? En hebreo y en arameo. En hebreo y en arameo están escritos los originales del Antiguo Testamento. Ya vamos a mirar ahorita lo del Nuevo Testamento. Entonces les estaba contando. En esos textos originales no habían versículos, no habían capítulos, ni habían títulos. Eran libros que se escribían, libros de corrido. Fue posteriormente que a alguien se le ocurrió la idea de introducir esa división de capítulos y esa división de versículos. Inicialmente fue alguien, un rabino judío que introdujo eso de los versículos y los capítulos en el Antiguo Testamento. Posteriormente alguien lo hizo con el Nuevo Testamento y finalmente pues eso terminó entonces considerándose válido para todas las versiones de la Biblia, porque lo que inicialmente buscaban era una identificación clara de dónde estaba lo que se estaba leyendo. Por ejemplo, nosotros sabemos que la frase, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que no crea, que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos hoy en día nosotros sabemos, eso está en Juan 3:16. Antes de que existieran capítulos y versículos, pues imagínense buscar dónde estaba eso. Entonces era muy difícil ubicar partes de los textos dentro de todo el compendio de la Biblia, a pesar de que solamente existía lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, a estos hombres se les ocurrió introducir esa clasificación o esa división mejor, de tal manera que fuera mucho más sencillo la ubicación de los pasajes, de las frases dentro de todo el contexto de la palabra de Dios. Pero nosotros dentro de nuestro estudio no podemos olvidar, a pesar de que eso es una herramienta muy, muy buena, no podemos nosotros olvidar que los versículos, y aquí vamos aprendiendo algo adicional,
que los versículos están dentro de un contexto. Los versículos no están solitos. El versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de la Biblia. Pero ese versículo por sí solo no dice mayor cosa. Jesús lloró. Pero cuando yo leo el contexto, es decir, lo que está antes de ese versículo y lo que está después de ese versículo, me da el contexto de ese Jesús lloró, por decir algo. Se lo estoy colocando como ejemplo. Para que nosotros no nos centremos solamente en el versículo como tal, sino que tengamos nosotros entonces la inquietud por ver cuáles son los versículos previos, cuáles son los versículos que siguen a ese versículo que estamos estudiando, para poder estudiar el versículo en su contexto. No es saludable, no está bien el estudiar la Biblia fuera de contexto. De hecho, una de las normas que se utiliza para el estudio de la palabra de Dios y el estudio, bueno, así se llama el estudio de los escritos, hermenéutica, así se llama el arte o la ciencia de estudiar los escritos. Una de las normas que tiene es precisamente la norma del contexto. Hay un adagio popular que dice que el texto fuera de contexto sirve de pretexto. Y eso es lo que ha pasado con muchas sectas, con muchas religiones, por decirlo así, que han tomado unas partecitas y de hecho de eso han hecho toda una doctrina y no se dan cuenta que el contexto dice otra cosa diferente. Para que vayamos familiarizándonos con algunos, no solamente con algunos términos, sino con algunas acciones de parte nuestra como estudiosos de la palabra de Dios que son sanas para nuestro estudio. Muy importante el contexto. Bien, vamos entonces a revisar. Voy a compartirles acá la pantalla y vamos a revisar. Me confirman si ya están viendo el bosquejito que hicimos la semana pasada. Sí, señor. Sí, señor pastor. Bien. Entonces, vamos a pasar a esta otra parte de ese bosquejito. Y les voy a invitar a que vayan al índice de sus Biblias. Allá, al índice de la Biblia. Nuevamente al índice. Y ahí en el índice hay una parte que dice Nuevo Testamento. Entonces nosotros vamos a escribir por acá Nuevo Testamento, que es la segunda parte en la que está dividida la Biblia. Ya vimos todo el Antiguo Testamento, ahora está el Nuevo Testamento. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese periodo y cuánto tiempo fue entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Cómo se conoce ese periodo de tiempo y cuánto tiempo fue? Intertestamentarios fueron 400 años. Muy bien, muchas gracias, Emma. Muy bien, 400 años en que Dios no dijo absolutamente nada. Se conoce como periodo intertestamentario o periodo de silencio, porque no hay registro alguno de que Dios haya dicho algo al hombre, al ser humano, y vuelve a mencionar algo a través de Juan el Bautista, que lo encontramos en el relato de los evangelios. Allí entonces tiene comienzo, bueno, allí termina ese periodo de silencio y a través de Juan el Bautista, que era un profeta, a través de él, entonces Dios empieza nuevamente a dar palabra y ya hace referencia a la venida de su Hijo Jesucristo. La primera división, así como en el Antiguo Testamento tiene sus divisiones, Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores, acá también tenemos entonces una división. Esa primera división es los evangelios.
Entonces, alguien que me ayude, por favor, con los evangelios. Ahí en su índice. Ahí los puede mirar en orden. Mateo, A ver, Mateo. Sí. Lucas, Lucas. Sí. Juan, No. Marcos, Ok, muy Marcos, bien. Muy bien. Dame un segundo. Marcos. Marcos. Sí. Y ahora sí, Juan. Juan. Perfecto, muy bien, gracias. Entonces, esta es la primera división que tiene el Nuevo Testamento, que son los evangelios, 4 evangelios: Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Estos 4 evangelios narran vida y obra de Jesús aquí en la tierra, a grandes rasgos. Vida y obra de Jesús, desde Juan el Bautista hasta la ascensión, hasta que el Señor parte al cielo después de haber resucitado. Registra milagros, registra parábolas, registran viajes, registran su muerte, su resurrección, etcétera, etcétera. Todo lo vivido por Jesús aquí en la tierra lo registran estos 4 evangelios. Alguien podría decir, bueno, y si registran lo mismo, ¿para qué 4? Había podido ser uno nomás. Bien, ante esa pregunta hay una muy buena razón que muchas veces nosotros desconocemos, una muy buena razón por la cual existen estos 4 evangelios, y la voy a colocar por acá, por un ladito. Cada uno de esos evangelios fueron escritos con la intención de dar a conocer a Jesús, la obra de Jesús, a un cierto número de personas, a una cierta cantidad de personas. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Fue escrito para los judíos, es decir, para los coterráneos, los paisanos de Jesús, para los judíos. Por eso ustedes notarán que en el capítulo 1 de Mateo comienza con la genealogía. Ellos eran o son todavía muy dados a la genealogía, es decir, ¿de dónde viene mi familia? ¿Cuál es mi ascendencia? ¿Yo de dónde vengo? Ellos son muy dados a eso, y por eso entonces aparece el escritor muy hábilmente, escribe como va escrito hacia los judíos, y sabe que al judío, de hecho, Mateo era judío, sabe que al judío le interesa su ascendencia, entonces comienza, por ejemplo, esa es una característica muy, muy particular, ningún otro evangelio comienza así, muy, muy particular del evangelio de Mateo, que fue escrito para los judíos. Bien. El Evangelio de Lucas, voy a colocarle por acá una flechita. El Evangelio de Lucas fue escrito para los griegos. Lucas, en aquel tiempo, él tenía como profesión ser médico. Cuenta la historia, cuentan los escritos históricos que Lucas era un hombre muy ilustrado, muy letrado, por su profesión de pronto, pero aparte de eso también, él oficiaba en aquella época como un cronista, como un periodista. Entonces empezó a indagar, pero quiso dar a conocer a Jesús a los griegos. Y por eso dicen los estudiosos que los originales, a pesar de que todo el Antiguo Testamento fue escrito en griego, todo el Antiguo Testamento está escrito en griego, tengámoslo en cuenta, así como el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, que era la lengua oficial en aquella época en que sucede no solamente los hechos de Jesús, sino también los años posteriores a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando se escriben estos evangelios. Entonces él se toma la tarea de escribir esto para los griegos.
y tiene una elocuencia, utiliza unas palabras, un griego muy culto, porque en el griego hay varias clases de griego. Hay un griego del pueblo, un griego populacho, por decirlo así, con unas expresiones y unas palabras muy populares, pero hay un griego que muestra o evidencia un alto nivel de cultura en las palabras que utiliza. En ese griego es que está escrito Lucas. Entonces, está escrito para los griegos. Marcos está escrito para los romanos. Y la característica especial que tiene Marcos, ustedes lo notarán, a pesar de que es un evangelio de pocos capítulos, comparado con nosotros, muestra a un Jesús como eran los romanos, en el sentido de que los romanos, ellos no les interesaban las historias, ni las genealogías, ni les interesaba entonces los cuentos de que Dios y cosas de esas. Para ellos solamente existía un Dios que era el emperador, que decían que era hijo de Zeus, que venían de los que crearon a Roma, de Rómulo y Remo, que fueron quienes fundaron la ciudad de Roma, bueno, etcétera. Pero los romanos tenían como particularidad que era una sociedad muy activa, recuerden que Roma fue un imperio bastante extenso, muy amplio, hombres de guerra, tenían acueductos, hicieron grandes coliseos, era una nación muy movida, muy instruida, y quien escribe, que es Marcos, el evangelio que va escrito para los romanos, muestran a un Jesús que está actuando. Ustedes miran en los primeros capítulos y de una vez vemos a Jesús haciendo milagros, haciendo, caminando por allí, visitando acá, viajando allá, dando una charla aquí, dando otra charla, a un Jesús activo, tratando pues de identificarlo de alguna manera con lo que era el romano en aquella época. Y el evangelio de Juan fue escrito para los gentiles. Para los gentiles. ¿A quién? Para los gentiles. ¿A quienes se conocía como gentiles? Eso lo encontramos en muchas partes. ¿A quién se le conocía como gentil? Al que no era judío. Pero aquí hay, por la connotación, por eso, otra parte que nosotros debemos tener en cuenta del estudio de la palabra de Dios es el aspecto sociocultural en el que fue escrito o en el que sucedieron las cosas que sucedieron. Entonces, en aquella época, todo esto sucedió bajo el Imperio Romano. Existían los romanos, que era el imperio predominante en aquella época, los griegos que habían sido conquistados por los romanos, porque los griegos habían sido también un imperio bastante grande, solo que no fueron militarmente tan poderosos como los romanos. Ellos se dedicaron más al estudio, a la filosofía, a las letras, a las ciencias, a la matemática, a la astronomía, a la geometría, toda esa clase de cosas, los griegos. Por eso los romanos, más hábiles en artes militares, conquistan a los griegos y pasan a ser parte del Imperio Romano. Entonces, de ahí la importancia de que alguien se haya tomado el trabajo de escribir a los griegos. Eran muchos, eran muy importantes en aquella época. De ahí la importancia de que alguien se haya puesto a escribir el evangelio para los romanos. Obviamente era el imperio dominante en aquella época, pero Juan, o Dios usa a Juan para escribir el evangelio que va para quien ni es judío, ni es griego, ni es romano. Y esos son los gentiles. Todos los gentiles. Gentil se consideraban en aquella época todos los que no eran judíos, incluidos griegos y romanos. Pero por la importancia de estos dos pueblos, allí hubo alguien que se centró a escribir para ellos. Y para quienes quedaron por fuera, está el escrito de Juan. Y Juan tiene una particularidad muy especial, y es que en Juan encontramos cosas que en los otros evangelios, a pesar de que hablan de la vida y obra de Jesús, no está. Por ejemplo, en la única parte de los evangelios que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es el evangelio de Juan. Juan, por ejemplo, no tiene parábolas. No están las parábolas de Jesús.
en el Evangelio de Juan. Juan se centró en otras cosas. Juan se centró en el Jesús Salvador, en el Jesús que ama al mundo porque el Padre amó al mundo y lo envió a él para salvar al mundo. Juan se centra entonces en la persona de Jesucristo y en mostrarlo como el Hijo de Dios, como el Verbo. De hecho, ese comienzo que tiene el Evangelio de Juan es extraordinario, porque comienza diciendo, no lo busque, yo se lo leo acá, porque comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este principio, ese inicio no lo encuentra en ninguna otra parte. Esa manera como caracteriza a Jesús desde su posición como Hijo de Dios y Dios mismo. No lo tienen los otros evangelios, por ejemplo. Entonces son características que diferencian o que hacen particular a cada uno de estos evangelios, a pesar de, eso es otra de las cosas maravillosas de la Biblia, a pesar de que nos está hablando de los mismos hechos. Vida y obra, muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Bien, eso es con respecto a los evangelios. Ahí hay muchas otras cosas más que decir, obviamente, pero pues eso vendrá más adelante. Seguimos acá entonces con otra división que se conoce como las cartas. Las cartas, voy a volver a cambiar de colorcito acá, que se conoce como las cartas paulinas. Cartas, ahora no me quiere cambiar de color, ya. Cartas o epístolas, también se conoce. La palabra epístola significa carta, mensaje. Cartas es diferente al libro. El libro de Crónicas, que está en el Antiguo Testamento. El libro de Reyes. El libro de Esdras. El libro de Nehemías. No, acá son cartas. Las cartas paulinas. Y se le conocen por cartas paulinas a todas las cartas que escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Y esas las encontramos, a ver quién me ayuda con esas cartas. Las encontramos. La primera de ellas, ubíquese quien me va a ayudar, está en Romanos. La primera carta es la carta que escribe a los romanos. ¿Qué sigue? ¿Quién me ayuda? Yo, profesor. A ver. Después de Romanos, ¿qué sigue? Primera Corintios. Listo, de una vez vamos a colocar acá primera y segunda de Corintios. Entonces, cuando escribe, aquí, bueno, vamos a ir hablando cosas de estas cartas. Estas son cartas, no libros, sino son cartas. Cartas que Pablo escribió y que iban dirigidas a iglesias, a congregaciones, a un número de hermanos creyentes en nuestro Señor Jesucristo que se encontraba en cada una de estas ciudades. En la ciudad de Roma había una congregación, un puñado de creyentes, de nacidos de nuevo, creyentes en nuestro Señor Jesucristo, donde Pablo envía esa carta, primera de Corintios y segunda carta a los Corintios. Bien, Corinto era una ciudad, era un puerto. Allá había otra iglesia y Pablo escribe 2 cartas a los hermanos que están en la ciudad de Corinto. Por eso se llama la primera carta o la segunda carta a los Corintios. Bien, ¿qué sigue? Sigue Gálatas. Entonces, esta carta escrita a los Gálatas es una carta que Pablo escribe a una iglesia, a una congregación, mejor llamemos congregación, que estaba en la ciudad de Galacia. Galacia era esta ciudad.
Entonces ya llevamos 3 ciudades, la ciudad de Roma, la ciudad de Corinto y la ciudad de Galacia. Por eso se llama la carta a los Gálatas. Bien, la siguiente. La siguiente, Efesios. Efesios. Éfeso era otra ciudad muy, muy importante en esa época. Un puerto importantísimo, una ciudad cosmopolita. Había un flujo de gente extraordinario. De muchas regiones del mundo pasaban por allí. Y allí había una iglesia, una congregación, un grupo de hermanos, y Pablo le escribe a ellos, y por eso esto se llama la carta a los Efesios, unos hermanos que estaban en la ciudad de Éfeso. Bien, ¿qué sigue? Filipenses. Filipenses. Esta ciudad era la ciudad de Filipos. Filipos se llamaba la ciudad. También otro puerto muy importante en aquella época. Y allí había unos hermanos y Pablo les escribe a ellos. Y es la carta que va dirigida a los filipenses. ¿Listo? ¿Qué sigue? Colosenses. Colosenses. Es la congregación que está en la ciudad de Colosas. Ciudad de Colosas. Por eso se llama a los colosenses. ¿Qué sigue? En primera, segunda de Tesalonicenses. Tesalonicenses, muy bien. Eran los hermanos que estaban en la ciudad de Tesalónica. Tesalónica, muy mencionada ahí en las cartas. Tesalónica. A ellos les dice, ustedes me han enviado una, y en la carta que escribe a los filipenses les dice, una y otra vez me han enviado para mis necesidades, bueno, en fin. Ustedes me ayudaron cuando comencé en el ministerio. De hecho, dentro de los registros históricos que existen, aparece que la primera carta que Pablo escribió después de convertirse al Señor fue la carta número 1 a los tesalonicenses. Este no es el orden en que fueron escritas, valga la pena mencionarlo de una vez. Este no fue el orden en el que fueron escritas. Este es el orden en el que han sido recopiladas. Quien recopiló el Nuevo Testamento consideró que estas cartas deberían ir en este orden por el contenido que tienen, de mayor a menor contenido. Pero no es el orden en que fueron escritas. Tengan muy presente eso. La primera carta que Pablo escribió fue la que dirigió a los hermanos que estaban en Tesalónica. Primera y segunda carta, esas fueron sus 2 primeras cartas. Bien, después hablamos un poco de eso por ahí en otro tema que tenemos en otro nivel de discipulado. Vamos a hablar entonces del orden en que fueron escritas esas cartas, pero ténganlo presente, este no es el orden en que fueron escritas. Después vienen unas cartas que van con un destinatario fijo, ya no va a una iglesia. Van o a una congregación o a una ciudad o a los hermanos que están en una ciudad. No, va con un destino, con un destinatario fijo. ¿Qué sigue, Tomás? 1 y 2 de Timoteo. Primera carta a Timoteo y segunda carta a Timoteo. Es con la carta que escribe a Tito, estas 3 cartas se conocen como las cartas pastorales. Son cartas que escribe Pablo a Timoteo, un discípulo suyo, un muchacho muy joven, cuenta la historia, muy joven, que es dejado como pastor en una congregación, y Pablo dirige estas cartas dándole, diríamos nosotros hoy en día, algunos tips para ejercer muy bien su labor pastoral allí donde fue dejado. Lo mismo para Tito. Entonces, es lo que se conoce como cartas pastorales. Bien, ¿qué sigue? Filemón. 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 Filemón, porque el acento está al final. Filemón. No Filemón, sino Filemón. Muy bien.
Es otra carta que va dirigida, y es muy interesante esa cartica, muy cortica, por eso es la última, porque es la más cortica de todas. Va dirigida a un conocido de él, pidiéndole un favor. Después vamos a hablar de esa carta, pidiéndole un favor. Y a quien iba dirigida se llamaba precisamente Filemón. Bien. Listo. Allí terminan entonces. Allí terminan las cartas paulinas. Estas son las cartas paulinas. Romanos, 2 a Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 2 a Tesalónica, a los tesalonicenses, 1 a Timoteo, 2 a Timoteo, 1 a Tito y 1 a Filemón. Cartas paulinas. ¿Por qué se llaman cartas paulinas? Porque todas fueron escritas por el apóstol Pablo. Muy bien. Alguien ayúdenme por acá con un micrófono, por favor. Hay otra división que se llama las cartas generales. Las cartas generales. Permítanme un segundo. Hay un micrófono abierto, gracias, ya lo vi. Ya. Listo. Volvemos acá, ya voy a volver a compartir. Listo, volvimos. Entonces, cartas generales. Estas cartas generales no tienen, están escritas por alguien, pero no tienen un destinatario fijo. Y por eso se incluyeron dentro de esta categoría. Y comienza con la carta, alguien que me ayude, por favor. Comienza con la carta que se escribe a los hebreos. Esta carta a los hebreos tiene una particularidad muy especial, y es que no se sabe quién la escribió. No se sabe quién la escribió. Algunos estudiosos dicen que fue Pablo, algunos otros dicen que fue Apolos, y mencionan algunos diferentes personajes de aquella época, pero no hay una certeza, como existen con estas otras cartas, de quién haya sido el que escribió la carta a los hebreos. Después vamos a hablar, hay todo un estudio acerca de esta carta que es preciosísima, no solamente en lo que allí dice, sino en el contenido doctrinal que tiene esta carta. Bien, ¿qué sigue después de la carta a los hebreos? Santiago. Santiago. Santiago, muy bien. Santiago escribe esa carta, por eso está entre las cartas generales, iba dirigida pues a todo el mundo y está dentro de esta categoría de cartas generales. ¿Qué sigue? Primera de Pedro. Primera de Pedro y segunda carta de Pedro. De Pedro. Este es el apóstol Pedro, el que estuvo con Jesús, uno de sus 12. Pedro, Pedrito, el Pedro de aquella época. Entonces, dos cartas que escribe Pedro, extraordinarias cartas también, como todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, obviamente, pero me refiero a ese contenido específico para nosotros en este tiempo. ¿Qué sigue? Primera, segunda y tercera de Juan. Juan y Juan. Tres cartas que escribe el apóstol Juan, también discípulo de Jesús, el discípulo amado, que dice por allá el mismo que escribió el Evangelio de Juan, es el que escribe estas tres cartas. Tiene sus destinatarios allí, pero está dentro de esta categoría de las cartas generales. Y por último, Judas y Apocalipsis. Judas. Sí, Apocalipsis hace parte de otra división, a pesar que es el libro que sigue allí, ¿no?
Sí, Pero señor. Judas, ojo que este no es Judas Iscariote, ¿no? El que traicionó a Jesús. Ese para esta época ya estaba muerto. Este es otro Judas. Después hablamos de este Judas también. Les estoy diciendo muchas cosas para después. Un contenido muy para este tiempo. Para que le den una leída. Es una carta pequeña, muy corta. Pero dice él, estaba que les escribía, no me aguanté y les escribo para que estén atentos a lo que va a pasar, a lo que está pasando, acerca de cómo el mensaje del evangelio iba a empezar a ser atacado, diluido, etcétera, etcétera, etcétera. Y así terminamos entonces con las cartas generales. Hebreo, Santiago, 2 cartas de Pedro, 3 cartas de Juan y la carta de Judas. Bien. Por acá tenemos, nos faltan 2 divisiones, por acá tenemos un libro histórico y por acá tenemos un libro profético. Recuerden que históricos en el Antiguo Testamento, varios históricos. Aquí tenemos uno solo en el Nuevo Testamento. ¿Cuál será? Hechos. Hechos. El libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos. Ese es el libro histórico del Nuevo Testamento, escrito también por Lucas. El Lucas que escribió el Evangelio es el mismo Lucas que escribe Hechos. Voy a colocarlo por acá. De hecho, el libro de los Hechos comienza diciendo Lucas, a quien le escribe, a Teófilo, le dice en el primer tratado. Eso dice los primeros versículos. En el primer tratado, se los voy a leer, no lo busque. Haciendo referencia a ese primer tratado, que era como se conocían los textos en aquella época entre los griegos, todo lo que algún hombre escribía se conocía como tratado. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, haciendo referencia al Evangelio de Lucas. Es este mismo Lucas el que escribe entonces este segundo tratado, que es el libro de los Hechos. Yo digo que es el cronista, el historiador, el periodista de la época, que se tomó el trabajo de reunir, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, se tomó el trabajo de reunir todos los acontecimientos y quedaron registrados en lo que conocemos como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien. Y el libro profético, que es obviamente el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, que es el último libro que aparece en el compendio de libros de lo que hoy conocemos nosotros como la Biblia, el Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa revelación. Solo que es que lo vemos nosotros con el tiempo, la palabra ha tomado ese tinte de desastre, de cosa mala. Entonces decimos, uy, esto está apocalíptico, haciendo referencia a algo malo. Pero no es esa la traducción de la palabra. La palabra Apocalipsis significa revelación. Y de la revelación que está hablando acá es la revelación del Señor Jesús. Y obviamente relata de una manera muy particular hechos de los últimos tiempos, lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y menciona, hay un sentido figurado, habla de trompetas, de sellos, de la bestia que sale de la Biblia. Todo eso tiene pues obviamente una significancia, pero fue escrito de esa manera. Así lo inspiró el Espíritu Santo lo escribió Juan, el apóstol Juan, el mismo Juan del Evangelio y el mismo Juan de las 3 cartas. A este Juan, dice la Biblia, estaba desterrado en la isla de Patmos, es decir, allá lo habían enviado. Para él esa era una cárcel. Él estaba encarcelado en la isla de Patmos y allí Dios aparece para darle a conocer. Le dice, Juan, escribe todo lo que te voy a mostrar.
y escribe el libro lo que nosotros conocemos hoy como el libro del Apocalipsis. Bien, acá tenemos nosotros entonces todo el Nuevo Testamento. Miren qué maravilla. Todo el Nuevo Testamento en cada una de sus divisiones. Ya mañana, por ejemplo, cuando lleguen a la congregación y el pastor o la pastora diga, vamos a la segunda carta a los Corintios, no va a empezar a buscarla por el Antiguo Testamento, ya sabe que está acá en el Nuevo Testamento, ya sabe que es una carta paulina, ya tenemos algo con qué más chicanear, como decimos ahora. Es una carta paulina, ya sabe que la escribió el apóstol Pablo. Porque ya conoce entonces cómo está dividido el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tenemos acá, mis queridos? ¿Cuántos teníamos en el Antiguo Testamento? Rápida, una contadita ahí. 27. Acá tenemos 27. ¿Cuántos teníamos en el Antiguo? 39, creo, pastor. 39, cree la hermana. ¿Quién nos confirma? Se nos fue el tiempo. ¿Si son 39 o no son 39? No. Espérate. Son 39. Son 39, muy Sí, bien. 39 más 27. ¿Eso nos da cuánto? $66. Muy bien. 66. 66 libros que tiene la Biblia. 66 libros. Entonces tenemos la Biblia dividida en dos partes, en dos grandes partes. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros divididos en libros poéticos, Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. El Nuevo Testamento, 27 libros, que está dividido en evangelios, cartas paulinas, cartas generales, un libro histórico y un libro profético, para un total de 66 libros. Tenemos un total de 66 libros, que son los libros que componen lo que nosotros conocemos hoy como la Biblia. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor profesor. Sí, señor. Bien, muy bien. Algunas características en esos pocos minutos que nos quedan de la Biblia, algunas cosas interesantes, interesantes en su forma, que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Les voy a compartir por acá otra imagen, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, esto no se nos va a olvidar, ya conocemos cómo está dividida la Biblia, esto nos va a ayudar a ubicarnos más rápidamente en la búsqueda de los libros que están dentro de la Biblia. Hay algunos otros libros, valga la pena de una vez mencionarlo, que algunos dicen, no, es que esa Biblia es católica, porque no tiene 66, tiene 72 libros. Hay 6 libros más allí. Esto es lo que se conoce como los libros deuterocanónicos. Deuterocanónicos. Esos libros son básicamente libros históricos que hablan de historia del pueblo de Israel. ¿Por qué no están incluidos acá? Porque no, dentro del compendio que se hizo para establecer el canon bíblico, esto se conoce como el canon bíblico. Para establecer el canon bíblico, no cumplían esos libros con los requisitos que se establecieron para construir ese canon bíblico. Un requisito, por ejemplo, ustedes notarán que, por ejemplo, en lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, se menciona el Antiguo Testamento. Se menciona. Jesús mencionó al profeta Isaías, por ejemplo. Mencionó libros de la ley. Mencionó a los salmos. Mencionó a los profetas. Entonces, eso hace que haya una coherencia, mientras que en ninguna parte de lo que está registrado, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se menciona ninguno de esos libros deuterocanónicos que están allí, que son
Macabeos, son unos libros históricos, básicamente son libros de historia, y por esa razón no están dentro de este canon bíblico. Bien. Vamos con esta imagen. Perdón, un segundo. Listo. Entonces, en esta imagen quiero mostrarles algo que a los estudiantes de la Biblia nos ayuda extraordinariamente. Aquí estamos en, creo que es en Mateo, creo que estamos acá, vamos a ver si logramos ver. Y es lo que tiene que ver, sí, el Evangelio de Mateo. Y es lo que tiene que ver con lo que se conoce como, a ver, lo voy a escribir por acá, permítame. Listo, con lo que se conoce como una concordancia. Concordancia. Por concordancia se conoce a un librito, a un libro o a una parte de su Biblia. No alcancé a tomarle, pero si usted va al final, no todas las Biblias lo tienen, pero examine la suya, la que tiene ahí. Al final hay unas hojas que, bueno, dice concordancia, pero se parece a un diccionario. Es decir, está la palabra, está en orden alfabético, está la palabrita y un significado cortico y un sinnúmero de versículos. Eso es concordancia, es decir, esa parte que está incluida dentro de la Biblia, la tenemos por acá al final, por acá dice concordancia y está aquí esto como en orden alfabético y son varias hojitas. O en las librerías cristianas, donde venden las Biblias también, uno busca una concordancia, es decir, es un librito que viene todo así, es como un diccionario. ¿Qué tiene de especial esta concordancia? Que están las palabras más comunes que están en la Biblia en orden alfabético y entonces yo puedo ir a buscar, por ejemplo, si yo busco la palabra amor, entonces voy a la concordancia, como está en orden alfabético, yo encuentro por acá la palabra amor y aquí voy a encontrar todos los versículos o la gran mayoría de los versículos donde incluye la palabra amor en toda la Biblia. Entonces, esta es una parte de la concordancia. La otra parte, y pues ayuda mucho, ¿no? Para el estudio de la palabra de Dios. La otra parte de esa concordancia la encontramos acá. Yo estoy acá en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Si quieren, por favor, vayan a este capítulo. Evangelio de Mateo, capítulo 19. Ojalá tengan, no todas las Biblias lo traen, la gran mayoría. Y vamos a encontrar lo siguiente. Evangelio de Mateo, capítulo 19. Entonces, una parte de esa concordancia la encontramos acá. Noten ustedes que aquí tiene un título, Jesús enseña sobre el divorcio. Y aparece, en las primeras hojas, aparece una tablita que dice abreviaturas. Entonces, vale la pena ir a mirar las abreviaturas. Allá en las abreviaturas dice que este MR que aparece acá es Marcos, el Evangelio de Marcos, que este LC es Lucas. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que este mismo pasaje, Jesús enseña sobre el divorcio, también lo encontramos en Marcos capítulo 10, versos 1 al 12, ¿sí? Ya les aumento un poquitico acá, por si no lo están viendo muy claramente. Listo. Entonces, está en Marcos capítulo 10, verso 1 al 12, y también está en Lucas capítulo 16, verso 18. Esta es una parte de la concordancia entonces. Y la encontramos, mire que aquí también, Jesús bendice a los niños. Eso está en Marcos capítulo 10, versos 13 al 16, y está en Lucas capítulo 18, del 15 al 17. El joven rico, aquel suceso de que se encuentra este joven con Jesús. Señor, ¿qué he de hacer? Ve y regala a todos los pobres y sígueme. Uy, no, qué pesado, yo soy muy rico. No, eso también lo encontramos en Marcos y también lo encontramos en Lucas.
Marcos, Mateo y Lucas es lo que se conoce también como evangelios sinópticos. Evangelios sinópticos, para que tomen nota allí. Evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque tienen esta relación, esta concordancia. Tienen las mismas, como la misma estructura. Noten que tienen no pasa lo mismo con Juan. Bien. Otra parte de la concordancia Pastor, es esta, señora. qué pena, me repite los... Mateo, nombres. Sí. Mateo, Marcos y Lucas. Evangelios Gracias. sinópticos. Bien. Otra parte de la concordancia la encontramos acá, miren, aquí donde les estoy señalando. Miren esto, dice acá, por ejemplo, miremos desde el verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Esta parte que está acá, esto que dice A, inmediatamente lo replica acá. Mire que hay una A, dice que es el 19:4, 19:4, perdón, es decir, capítulo 19, verso 4, y que esto mismo que menciona acá lo encontramos nosotros en Génesis, capítulo 1, versos 27, y en Génesis, capítulo 5, verso 2. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia y encontramos esto, pues podemos ir allá. Vamos a Génesis, capítulo 1, verso 27. Muestre a ver qué es lo que dice, a ver por qué lo menciona ahí. Y esta es una muy buena manera de poder nosotros estudiar la Biblia. Ojo que estamos no solamente leyéndola, estamos también aprendiendo cómo estudiamos la Biblia. Entonces, cuando yo voy a Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ah, eso lo hizo él al principio. Ah, qué bien, ya, entonces vamos comprendiendo cosas. Ahí entonces está esta otra parte de la concordancia. Y dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí tiene una letrica B que aparece por acá, dice que acá está en el 19:5, pero dice también, eso lo encuentra en Génesis capítulo 2, verso 24. Si nosotros vamos a 2:24, dice precisamente eso, mire. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es esta concordancia, esta relación que existe en el Antiguo y el Nuevo Testamento, noten cómo se relaciona. Es una de las cosas que ha hecho que este libro, por ejemplo, de Mateo y el libro de Génesis estén dentro de nuestro canon bíblico. Esa relación que existe. Y usted podrá seguir leyendo allí. Ahora, en algunas Biblias esto no está aquí al pie del versículo, lo encuentran en la parte inferior de la hoja. Están en la parte inferior, como un pie de página. Está en la parte inferior de la hojita, ahí encuentran esa concordancia. Hay algunas Biblias que se llaman Biblias de estudio. No dicen nada diferente, dicen todo exactamente igual. La diferencia es que vienen con mayor concordancia, son más enriquecidas en esa concordancia. ¿Bien? Entonces, esa es la manera como nosotros podemos utilizar esta concordancia que nos la trae la misma Biblia para poder entonces enriquecer nuestro estudio de la palabra de Dios. ¿Hasta ahí estamos claros? Amén. Sí, señor. Bien, muy bien. Amén, amén. Bien. Sí, pastor, muy claro. Una última cosita por acá. Se nos fue el tiempo, hombre. Una última cosita por acá. En el Salmo 119 que ustedes tan diligentemente leyeron, estudiaron, analizaron, encontramos algo como esto, que lo encontramos en algunos textos, en algunos apartes de la Biblia. Noten esto. En ese Salmo, y cogí este porque este las tiene todas, está estas palabritas al comienzo de cada 8 o 9 versículos, si mal no estoy. Aleph,
Y les invito a que miren en su Biblia ahí en el Salmo 119 rápidamente. Salmo 119, cada 8 versículos, sí. Entonces, en el versículo número 1 dice Aleph. Pasados 8 versículos, usted encontrará por acá la palabra Bet. Pasados otros 8 versículos, 7, 8 versículos, va a encontrar la palabra Gimel. Pasados otros versículos va a encontrar la palabra Daleth. Estas palabritas que están acá no son otra cosa, bueno, y ahí usted seguirá leyendo, no tome imagen de todo, usted después sigue, después de Dalet sigue He, después sigue Vau, Sain, Chef, Tef, Yod, Kaf, Lamed, Nun, Samek, Akin, Pe, Sade, Kof, Sin y Tau, termina con Tau en el versículo 169. Cada una de estas palabras que aparecen acá, cada una de estas palabras no son otra cosa que el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo, para que lo tengan en cuenta. Y hay varios salmos que tienen esto. ¿Qué fue lo que pasó con esos salmos para que tuvieran esto? Que esos salmos fueron escritos como un acróstico. ¿Se acuerdan de lo que es un acróstico? Un acróstico es que tomamos la palabra, por ejemplo, Ana. Eso lo utilizaban por allá mucho tiempo atrás los enamorados para escribir cosas bonitas de Ana. Entonces, escribían, de la palabra Ana, por ejemplo, decían amiga, si era el novio, no sé, novia y amorosa, por ejemplo. Esto era un acróstico que se hacía con la palabra Ana. Estos salmos que tienen estas letricas acá, que ya sabemos nosotros que son las letras del alfabeto hebreo, se escribieron de esta manera. Es decir, cada una de las palabras que aparecen acá están escritas, inician con la letra Aleph, que es la A de nuestro abecedario, es la primera letra del abecedario hebreo, no griego, hebreo. ¿Es claro hasta ahí? Bien. Cositas que debemos saber nosotros de la palabra de Dios. Recuerden que la estamos viendo como texto y estas cositas están dentro del texto. Bien, vamos a dejar allí entonces. ¿Qué se me queda? Muestre a ver rápidamente. ¿Qué se me queda por acá? No, listo. Creo que estamos bien así. Bien. Tarea. Tarea. Van a leer, por favor, la carta que Pablo escribe a Filemón. Tarea. Carta que Pablo escribe a Filemón. Es muy cortica, es muy pequeña. Acuérdense que es la última de las cartas paulinas. Ya sabemos dónde encontrar a Filemón. Un capítulo nada más. Ni capítulo tiene. Tiene apenas 25 versículos. Y ustedes hacen esa lectura y ahí en su cuadernito de notas, entonces van a escribir lo que ustedes encuentren de esa carta. Su opinión de la carta. Oiga, esa carta, yo la había leído, pero hasta ahora me di cuenta que Pablo se la escribió a, no sé, a la señora de la tienda de la esquina que conoció por allá en Corinto. Ejemplo. Oiga, yo no me he dado cuenta que esa carta Pablo le está pidiendo a alguien
le alquile un caballo para irse para Roma. Un ejemplo, estoy inventando ahí cosas. Esa es la clase de comentario que yo quiero que usted escriba ahí en su cuadernito cuando haya leído esta carta que le escribe Pablo a Filemón. ¿Listos? Y lo registra ahí, y dentro de 8 días, el Señor así nos lo permite, pues entonces nos compartimos acá a ver qué fue lo que encontramos. ¿Qué pretendo con esto? Para que ustedes sepan por qué lo estoy haciendo, que nos vayamos familiarizando con que yo leo y de lo que yo leo a ver qué entiendo. De lo que yo leo a ver qué entiendo. No cuánto entiendo, sino qué entiendo de lo que yo estoy leyendo. Y nos vamos a ir familiarizando un poco entonces con la lectura de la palabra del Señor. ¿Preguntas hasta ahí? Que nos fuimos. Me disculpan por favor estos 10 minutos que me pasé. ¿Listos? Entonces vamos a orar entonces. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por este espacio, por estas tecnologías, por la disposición del corazón de cada uno de los que nos han acompañado en esta noche, Señor, y por los que después puedan ver esta grabación, Padre. Gracias. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nuestros corazones, porque ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor. Porque para nosotros es más dulce que la miel que destila del panal, Padre. Y tu palabra dice que es recompensa para nosotros si la seguimos a ella, Señor. Si seguimos lo que allí dice, Padre. Te pedimos con todo nuestro corazón que nos des cada día mayor sabiduría, mayor inteligencia espiritual, que nos permita, Señor, vivir como es digno de hijos tuyos, llevar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, Señor. Para que sea tu nombre siempre y cada día glorificado en nuestras vidas, cada día, Señor, edificadas a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Bien. Bueno, Gabriel. Mis queridos. Muchas gracias, pastor. Gracias. Una feliz noche, que descansen, todos muy juiciositos mañana a sus congregaciones locales, que disfruten la lectura de la palabra de Dios durante esta semana y si el Señor así lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones para todos. Gracias, pastor. Pastor, muchas gracias.